Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Pues buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 10, conformado por mi compañera Aurelia Medina y yo, Omar Méndez. Pues nosotros vamos a compartir nuestro artículo que trata de la mejora del rendimiento del sistema de refrigeración por evaporación dentro de los invernaderos y su efecto en la productividad del tomate. Muy bien. Pues como pueden ver, pues ahí está el título, y los autores de este artículo fueron Joseph y Yakut, también Doa y Mustafa. Y pues el departamento por el cual fue hecho este artículo fue el Departamento de Investigación de Cultivos Protegidos, el Instituto de Investigación Hortícola en Giza, Egipto, y por el Departamento de Investigación Vegetal, Instituto de Investigación Hortícola, también en Giza, Egipto. Pues bien, ahora vamos a ver un poco de lo que pues, contiene nuestra presentación, que es la introducción, como vamos a ver, los antecedentes, objetivos, materiales y métodos, procedimientos e instrumentación, modelo matemático, resultados y conclusiones. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de una breve introducción a nuestro tema. Primeramente, queremos comentarles acerca de lo que es el enfriamiento evaporativo. Nuestros compañeros previamente nos presentaron un método con el que se emplea comúnmente en los invernaderos. Nosotros les vamos a presentar sobre otro propuesto en el área mediterránea. El enfriamiento evaporativo es producto de la conversión de calor sensible en calor latente, como hemos estado analizando los temas en clase, en el agua evaporada suministrada mecánicamente, dado que es suministrada por medio de ventiladores y utilizan almohadillas que están colocadas en las paredes del invernadero. Esta se basa en la evaporación del agua en la masa de aire caliente entrante. Los antecedentes que consideramos importantes son que es fundamental la reducción de la temperatura, porque en el área donde está enfocada la investigación es clima tropical, por lo que se manejan altas temperaturas y humedad muy alta que afectan directamente al invernadero porque afecta a la productividad del crecimiento de la planta en general. Entonces es por lo que radica la importancia de un método que pueda mejorar el daño o el impacto de las temperaturas. Las altas temperaturas de primavera-verano en la cuenca mediterránea es lo que hace necesario los sistemas de enfriamiento evaporativo. El exceso de calor hace que la temperatura interior sea mucho más de lo deseado, de lo necesario para que crezca el cultivo. Por lo tanto, es necesario aplicarle un procedimiento. Los objetivos de esta investigación fueron investigar una unidad de enfriamiento evaporativa alternativa que fuera económica y más eficaz, porque está comparada con Fanta, que es la que nos presentaron los compañeros. Evaluar el rendimiento en diferentes condiciones de funcionamiento. Comparar el rendimiento con el sistema tradicional de enfriamiento evaporativo con ventilador, que es el Fanta. Y evaluar los efectos en la productividad de los cultivos. Los materiales y los métodos.
Como les mencionaba, se hace una comparación entre ambos. En la primera figura podemos ver el invernadero que cuenta con el sistema FAMPA, nomás que nosotros lo traducimos y lo tomamos como el sistema tradicional de enfriamiento evaporativo con almohadillas y ventilador. Como mencionaban los compañeros, es muy importante la manera en la que está organizado los ventiladores y las almohadillas. Las almohadillas son de un material donde pueda fluir el aire para que así aumente el área de la transferencia de masa y de calor. Por eso se suele utilizar de celulosa o de materiales inorgánicos porosos. Y por su parte, nos vamos a enfocar en el invernadero acoplado con una unidad de enfriamiento evaporativo. Esto que se mira aquí es la unidad de enfriamiento que cuenta con los tres lados así, que es donde están almohadillas, y está suministrada de agua por medio de bombas. Por la otra parte tenemos una bomba, un ventilador de succión que está conectado a dos tubos aislados que se encuentran en la parte superior del invernadero, que cuenta con huecos, y tiene un ventilador de extracción que se encarga de jalar el aire para que se pueda transferir, que sea más homogéneo. Porque uno de los principales problemas con FAMPA es que son los gradientes de temperatura. Entonces, con este método se intenta que sea más uniforme y que afecte mucho menos a los cultivos. Y aquí se muestran los tubos de polietileno perforados, como les mencionaba, que son los que se encargan de jalar, de transferir el aire. Para este análisis fue necesario colocar sensores, como comentaron los compañeros también ahorita. En este caso se pusieron en el eje longitudinal, además en el eje transversal paralelo. En el eje longitudinal se colocaron 9 sensores, uno en cada metro y uno al inicio de la unidad de enfriamiento. Por otra parte, para el eje transversal paralelo se utilizaron 5. Siguiente. En este caso se midieron la radiación solar, la temperatura y la humedad relativa, las velocidades del aire, y a partir de datos meteorológicos midieron flujo de radiación solar sobre una superficie horizontal y con un piranómetro, la temperatura del aire de bulbo seco, con un termistor ventilado, la velocidad del viento y su dirección, además de la humedad relativa del aire en el exterior de los invernaderos. Y finalmente, en esta área, las plántulas, que es básicamente el inicio de la plantita del tomate, fueron criadas en una bandeja con 200 bloques de crecimiento. La adquisición de las plántulas fue por medio de una empresa privada, y cabe destacar que se plantaron en el 2 de marzo de 2011 con el propósito de poder analizarlos durante la temporada de verano. La disposición de la plantación fue de 6 filas y 12 plantas por fila. Bueno, pues estos investigadores se basaron en estos modelos matemáticos para desarrollar sus respuestas. Pues principalmente el modelo de izquierda pues nos dice la energía disponible en el interior del invernadero. Pues se divide en varios pues
o sea, secciones, pero después se desarrolla un poco más para obtener otra ecuación, la cual nos da, pues, nos da un problema porque no se puede resolver, o sea, normalmente tienen que resolverlo con prueba y error por medio del Fortran, pero eso lo vamos a ver después. Y para resolver, pues, ¿cómo se llama? La eficiencia, usaron esta ecuación que tienen a su derecha. Pues miren, vamos a mostrar los resultados. Y principalmente ellos midieron la radiación solar que incidía sobre esa zona. Y pues como nuestros compañeros pusieron ahora, hace un momento, pues se dieron cuenta que a mediodía pues había una radiación muy grande, ¿no? O sea, ahí donde se notan el pico. Bueno, los picos, pues se captaba más energía. Cabe destacar que las gráficas están separadas en 2 días. Y pueden observar, del 0 al 0, pues es un día. Y como pueden ver en la gráfica de la derecha, de la temperatura del aire y la humedad relativa, la temperatura es directamente proporcional a los picos de radiación solar, y la humedad relativa es lo contrario, ¿no? A los picos de radiación solar y la temperatura, como pueden ver, donde la línea roja es la temperatura y la línea azul es la humedad relativa. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Muy bien, entonces sacaron estos investigadores la distribución de radiación solar, temperatura del aire y la humedad relativa. Como vimos anteriormente, a mayor radiación solar, pues la temperatura de bulbo seco va directamente proporcional a ella. Y en esta gráfica se podemos ver pues, claramente. Por ejemplo, la temperatura del bulbo seco al exterior, que es la línea punteada, va de acuerdo a la radiación solar. Y por ejemplo, lo que dice TSI se refiere a la temperatura dentro del invernadero, que también va de acuerdo a la radiación solar. Muy bien. También estos investigadores se preguntaron qué pasaba longitudinalmente, como pudimos observar con mi compañera, y pues pusieron sus sensores, ¿no? Se dieron cuenta de algo interesante que es, si ustedes ven el primer punto en la gráfica a la izquierda, ese cero de la temperatura de bulbo seco al exterior, pues sería la temperatura a la cual estuviera el invernadero si estuvieran las plantas fuera, ¿no? Pero cuando ven esa caída hacia el cero del eje X, se ve la temperatura a la cual está la tubería que va al invernadero. Ojo, son las tuberías. El invernadero en sí está a la temperatura de la línea que se viene casi constante. Y como podemos observar, pues la temperatura al principio en el punto cero es baja y va aumentando por pues, transferencia de calor, ¿no? Al principio del invernadero pues está el aire más frío y mientras va avanzando pues va absorbiendo un poco de calor, por eso va subiendo. Lo interesante aquí también es que aún eso, la temperatura del invernadero pues casi se mantiene constante, como se puede ver en la línea azul arriba. Después, se vieron eso mismo, pero con el otro sistema en el que fue como nuestros compañeros anteriores. Y pues también se pudo ver que los gradientes eran más grandes en el sistema de ventilador y de almohadilla que en este sistema que estuvieron estudiando nuestros investigadores. En este caso, esta gráfica muestra pues el perfil de temperatura transversal
Ahorita vimos el longitudinal y este muestra el transversal. Lo interesante aquí es que, pues, se tenían control, si se fijan, las tres, pues, supongamos que esta es una recta, las tres van concorde, y la del medio es la temperatura promedio del invernadero, la de arriba es la temperatura promedio de afuera del invernadero. Entonces, si no estuviera este invernadero, la temperatura fuera hacia de arriba, ¿no? Y la de abajo, pues la temperatura de los ductos a diferentes coros. Perdón, pero por cuestión de tiempo no vamos a tener que ir a las conclusiones directamente. Okay. Bueno, estos investigadores, al finalizar esta investigación, se dieron cuenta que los rangos de ingredientes eran menores en este tipo de enfriador, que eran beneficios para las plantas, ¿no? Además, se dieron cuenta que no todo fue bueno, sino que la humedad relativa fue más alta en este tipo de enfriador, pero aún así hubo una eficiencia mayor del 6.29%. Y también se redujo el consumo de agua, o sea, se ahorró 16.1% con este sistema. Por otro lado, las plantas sufrieron pues, un tratamiento en el cual las calcinaban para ver cuánto pesaba la masa, y también pesaban la planta pues, con el líquido, ¿no? Se dieron cuenta que este sistema hacía que las plantas crecieran un poquito más. Aumentó su rendimiento pues un 13.82% con respecto al otro enfriador.